conmigo, pase conmigo, ore conmigo para entrar en estos textos. Señor, una vez más, Señor, te vamos a pedir en el nombre de tu amado Jesucristo que nos hables en esta mañana a la audiencia del Ministerio Dios Escucha, a este lado, a los que van a ver este video vía satélite, vía TV en Londres, vía TV en Escocia. Señor, nosotros somos inminentemente crueles a pensar que tus verdades no hacen nada a la hora de discernir el error de la verdad, la pasión de la desobediencia, el rencor y la envidia en vez del elogio con la verdad. Señor, mira, aquí está tu siervo Ismael, que va a abrir un texto, va a hablar de este texto. Ismael no tiene nada que hablar. Tu palabra tiene todo que hablar. Señor, háblanos a nuestra mente, corazón, con tu voz. Y que nosotros podamos reconocer que antes de nosotros hablar, seamos tardos para hablar, rápido para escuchar, porque eso es el sabio. El sabio sabe discernir lo que se está hablando con otras personas. Él calla, ora, y cuando se le dé la oportunidad, él habla. Pero no para elogiarse ni darse gloria a él, sino para darte gloria a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y que tu palabra nos hable en esta mañana. Y a cada audiencia, a cada iglesia, a cada hombre que va a ver este canal o que va a ver cualquier otra plataforma de nosotros, sea donde sea que se encuentre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que nosotros vamos a ver, y déjame ilustrarte lo que yo quiero platicar en esta mañana con ustedes. Una de las cosas que nosotros vamos a ver es el meollo claro, es preciso de la vocación de un cristiano. La prudencia y la paciencia de un cristiano fluye de la solididad que tiene con la palabra, el encuentro que tiene con la palabra, la función que tiene con la palabra, lo que él sabe que la palabra de Dios es. Él no tiene nada que decir en un mundo caído hostil, porque cuando él habla palabras angelicales, vamos a suponerlo así, o un lenguaje eterno, porque él sabe que con su lenguaje eterno, él sabe que la única razón por la cual él va a tener fama y elogio porque Cristo está remontado en su vida. Déjame decirlo de otra manera para entrar en el meollo de lo que vamos a venir diciendo. Yo he titulado mi mensaje para ustedes esta mañana: la prudencia y la paciencia de un cristiano sólido por la palabra. Si tú estás haciendo, si tu mente y corazón está siendo carcomida por la palabra, tú vas a tener, escucha, prudencia y paciencia en cualquier conversación que tú te enfrentes en este mundo hostil, en esta sociedad en penumbra o como tú lo quieras poner. Si tú estás haciendo que la palabra de Dios, porque eso lo vamos a ver en un texto ahora mismo, si tú estás haciendo que la palabra de Dios sea tu todo, tú vas a tener una paciencia y una prudencia. Ahora, ¿cuál es el término de la prudencia? Convenientemente a la paciencia, porque la paciencia es una cosa y la prudencia es otra. Déjame y te cito un poco para solamente introducirte lo que vamos a venir hablando, vamos a venir predicando en esta mañana para ustedes. La prudencia sabe que el labor principal de un cristiano, de un creyente o de cualquier ser humano, sea impío, descarriado, como tú lo quieras llamar, la prudencia se viste, ¿sabe de qué? De paciencia. Pero espérate, ¿por qué, man? Una persona prudente no anda viendo dónde entrar su oído para escuchar el chisme y decirlo a otro. Una persona prudente es una persona que no anda de aquí para allá contándole a todo el mundo lo que él no sabe.
Una persona prudente es una persona que no anda chismeando dentro del grupo cristiano religioso. No es un chismoso. Una gente prudente sabe escuchar primero, analiza, decide, como dijo ahorita, él ora por tal X conversación que escuchó, que quiera. Él no está tan rápido para entrarse en una conversación, lo cual a él no lo han invitado. Una persona prudente es una persona que sabe ser humilde de cabo a rabo. Vamos a decirlo así, perdón por la palabra. Una persona paciente es una persona que no es rápido para entrar en conversaciones donde no lo ha invitado, donde no está pasivamente tranquilo. Él sabe discernir, él sabe involucrar. Él sabe alejarse de lo profano y vivir por la verdad que será ha sido confirmada en este libro. Hermanos, nosotros tenemos problemas en la sociedad hoy en día, problemas con aquellos que quieren ser una parte más de la presidencia nacional de la República Dominicana, es porque primero no tenemos una vocación clara y precisa, que si lo que quiero con mi vocación es servirle a un Estado, bueno, pues entonces yo debo de ser paciente, analizar cómo está la vida, pero no tirar a la calle de una vez y hacer que por el dinero, porque este país se mueve por esto, tú le compras la identidad a cualquier persona con dinero, pero esa persona está clavando su confianza en ti para que tú la superes, y el problema es que cuando llegamos allí, nos ponen la cosa aquí, somos presidentes, ya no la recordamos de esa persona, ya ni pasamos por su casa. Hermano, porque estamos un error en este país, y lo conversaba con alguien de aquel lado del mundo. Se lo conversaba con alguien, estamos un error, le queremos dar la oportunidad de nuestra vida a otros. Y ascendemos y entendemos que esa persona nos puede sacar del error. El problema es que nosotros no entendemos que el mejor que puede ordenar todas las cosas desde adentro del alma hacia afuera del hombre es Dios. Todo el mundo va y quiere cambio y le da oposición a un tal hombre que ni sabe quién es Dios, ni sabe lo que Dios involucra. Pero tenemos un cuadro en este país con la presidencia, con la Biblia abierta en un escudo. Y queremos poner a la gente en esa presidencia, en ese gobierno, sin ser profesional, sin ser de una buena vocación. Y cuando tú lo escuchas hablar, no tiene léxico, ni el léxico le sale bien. Hermano, porque déjame decirte, cambiamos la verdad de Dios por la mentira de los hombres. Cambiamos lo que Dios dijo en Génesis, patolón, que en su original es la palabra hecha carne, y cambiamos a ese Cristo crucificado en una cruz por cosas teleféricas, autopocéntricas, que nos llenen en nuestro estado, nuestro estándar de la carne y no del espíritu. Ponemos a Dios de último. Y hoy en día queremos poner a hombres de primero. Pero déjame llenarte un poco más el estándar de esta introducción. Hermanos, la prudencia no anda buscando elogio de los hombres. La prudencia destila de una humildad, de una paciencia, de una vocación clara, de un léxico claro acerca del lenguaje de sus palabras. Hermanos, yo me reuní con una persona y esa persona me dijo, cuando yo entré a su escritorio, nos sentamos, conversamos un poco, él oró por mí, yo oré por él y me dijo, no me traiga aquí quejas de nada. Si vamos a hablar algo, vamos a hablar algo eterno, eficaz. Y comenzamos con Efesios.
y todavía eran las 10 de la noche y todavía estábamos en la iglesia de Efesios, la carta que Pablo escribió a Efesios. Y después estilamos hacia Apocalipsis, la iglesia que Juan escribió de Párgamos. Hermanos, te vengo a decir hoy con tanto tiempo reflexionando y escuchando el corazón mío y de otro en la oración de madrugada que nos olvidamos. Nos olvidamos de qué, Ismael. Nos olvidamos que Cristo ya ganó en la cruz del Calvario. Y que si algún día nosotros perdemos, no hemos perdido, hemos ganado. Y que si algún día Dios vuelve, trata de ocuparte con temor y temblor en tu salvación. No te olvide algo. Y déjame decirte algo. El que cree que esté firme, mire que no caiga. Este libro se escribió muchas personas. Entiende que este libro, esta Biblia completa, de cabo a rabo, perdón por la palabra nuevo, se escribió legítimamente solo para la desordenación de los hombres. Este libro se escribió muchos monoteístas, anglicanos que se han descarriado, concibieron que la Biblia era el manual legítimamente solamente para los judíos. Individualistas dentro de las iglesias, envidiosos y depravados, hoy descarriados y siguen en la iglesia y siguen siendo lobos rapaces, en que entendieron que este libro es simplemente una meramente filosofía. Pero escucha Santiago desde el versículo 19 hasta el versículo 27. ¿Qué Santiago nos tiene que decir? Porque Santiago nos va a molestar y al mismo tiempo nos va a disciplinar. Porque, hermanos, ¿por qué ser religioso? Aparte, desordenado, somos religiosos. Meros religiosos que entendemos que la Biblia es una filosofía barata, para decirlo así, perdón Señor, por la palabra. Entendemos que este mundo está prácticamente bien formado, recapacitado en su mente filosófica, griego, universalista, pero déjame decirte antes de leerte los textos lo que me dijo alguien. La Biblia es el punto principal. ¿Por qué nosotros hoy en día no tenemos un buen lenguaje de ella? Porque la Biblia es verdad, su palabra es obviamente sólida en el sentido que cuando la leemos y no la practicamos, simplemente somos religiosos formales. Simplemente somos religiosos formales. Ahora, ¿por qué Santiago tiene que hablar en el versículo 19 de esta manera? Bueno, ven y te lo explico. Abre tu Biblia y lee conmigo este pasaje. Escucha. Estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Nosotros publicamos en la Reina Valera, pero simplemente es unos textos que creo que este sonido, este lenguaje está pegado muy al original de los manuscritos que Santiago dejó en Jerusalén. Escucha, amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lento para hablar, lento para enojarse. El enojo humano no produce la gratitud de Dios. Dios desea que Dios desea. Así quien de su vida todo lo malo y lo sucio. Así quiten de su vida todo lo malo, todo lo sucio. Y acepten con humildad la palabra que Dios le ha sembrado en el corazón. Porque tienen el poder para salvar su alma, no solo para escuchar la palabra de Dios. Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, siempre se engañan a sí mismos. Pues, si escuchan la palabra pero no la obedecen, será como
ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero mira atentamente la ley perfecta que hace libre y la pones en práctica y no olvides lo que escuchaste. Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Espérate, Santiago, me paré en el versículo 25. Espérate, Santiago. Santiago me está diciendo a mí que la palabra es como un espejo. Yo miro ese espejo, yo me miro en ese espejo, pero no olvido cómo me quedó la corbata, el saco, los zapatos, el buen estilo de vida, porque me estoy mirando en el espejo y yo quiero aparentarme en ese espejo que yo estoy bonito. Pero es posible que por dentro esté sucio. Bingo. Es posible que por fuera yo esté lindo, hermoso. Santiago nos lo cita en el versículo 21. Así que quiten quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y obedezcan la palabra de Dios. Ustedes escuchan la palabra de Dios, pero ustedes escuchan la palabra de Dios para predicar, pero lo que ustedes predican no produce paciencia genuina, no produce pasión por la verdad. La palabra de Dios está siendo sembrada en ustedes, es sembrada en ustedes. El problema es que es como ustedes vean y produzcan esa palabra sembrada en ustedes. Punto aparte, aquí aparece una palabra muy sembrada en su original, panokeneo. Déjame te explico panokeneo, o te lo explico en el latín, toseleo. Te lo voy a decir de las dos maneras. Toseleo y panokeneo se produce en la palabra que Santiago subraya, sembrada en el corazón. Cuando Dios siembra en el corazón su palabra, es decir, que esa palabra toma vida, y cuando toma vida yo obedezco, escucho atentamente a ese Dios, y como yo escucho atentamente a ese Dios, te lo voy a decir en latín ahora, lo que produzco es una obediencia constante por la palabra. Esa constancia de obediencia, déjame te explico ahora. Si afirman ser religioso, pero no controlan tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Aquí está el marco completo de una disciplina, una amonestación de Santiago a estos hermanos empadecidos, judíos, de la diáspora de Jerusalén. Y ellos están padeciendo. Oye, escuchen lo que Santiago dice al final. Por eso es que lo primero concuerda con lo último en su contexto. Porque ¿para qué yo voy a ser rápido para hablar si la palabra de Dios yo no la estoy obedeciendo? ¿Para qué yo me voy a mirar en un espejo con mi corbata, mi saco, mi ropa completa, bien lujioso, y por adentro voy a estar sucio? Para aquello, hermano, la prudencia y la paciencia añade constantemente la fluidez de la palabra de Dios en mi vida. Muchas personas, amigos jóvenes cristianos, me dicen, ¿por qué que Ismael pasa más tiempo en las reuniones callado? ¿Por qué que a veces ni habla? Recuérdate que ya Jesús habló en la cruz. Y lo que habló en la cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, somos así. Somos así, de esa manera. Producimos cosas nosotros que no sabemos lo que hacemos. No sabemos lo que decimos. No sabemos lo que interpretamos. No sabemos lo que manifestamos. Puede ser una predicación, puede ser un evangelismo, puede ser escribiendo un libro, puede ser porque creemos que las sabemos todas. No creemos nosotros que las sabemos todas. No es así. No es así. Por más que tú y yo prediquemos, por más libros que escribamos, por más consejería que demos, tú y yo no las sabemos todas. Cristo las sabe todas. De lo más profundo de tu corazón a lo más profundo de mi corazón,
Cristo la sabe toda. Y Cristo no sabe que se lo contó. No, a Cristo no le cuenta a nadie. Cristo lo ve en el momento es preciso. En tu pecado, en tu pecado, en mi pecado, en tu obediencia, en mi obediencia. Todo. Aquí se radica la vida cristiana, hermanos. Yo creo que por eso duré tanto tiempo meditando en este texto. Hermanos, la razón por la cual la vida cristiana se nos hace tan pesada, tan difícil de acatar, es porque no vemos la realidad que de lo más profundo de nuestros corazones, la palabra que nosotros obedecemos va a producir en este mundo hostil una luz. Va a producir en este mundo una utopía clásica, clara, un carril claro de hacer buenos amigos para que conozcan a Cristo. ¿Por qué el texto termina así? La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. ¿Cómo es, Ismael? Espérate, repítame de nuevo. Esta es la religión pura. Aquí está Santiago aludiendo dos cosas. ¿Sabe qué? La viuda y los huérfanos. Tú sabes que hay gente que predica mucho y habla mucho y no hace nada ni por el vecino. Tú sabes que hay mucha gente que le gusta estar encima de un púlpito y no hace nada por el hermano o por la hermana. Tú sabías que hay gente que viene simplemente a la iglesia a llenar un balcón. Tú sabes que hay gente en la iglesia que le gusta estar escuchando para él decírselo a la amiga o al amigo y no hace nada por aquellos que lo necesitan ya. Tú sabes que hay gente a diario, múltiple gente a diario pasando necesidad, a donde tú no te paras a decirle, hey, te invito a un café. Hey, ven, te invito a un café, te invito a un almuerzo, te invito a una comida. Pregúntame a mí cuántas veces yo lo he hecho, pocas veces. Porque la verdad hay que decirla, no encuentro la oportunidad porque vivo de una oficina a mi casa y algunas veces se me va, pero déjame decirte que en esa poca persona ha conocido a Dios y la ofrenda, ha conocido a Dios y el diezmo, ha conocido a Dios y la ayuda. En este país, pocas. No te digo los otros, porque no tengo que decirlo. Dios lo sabe. Y decía por ahí alguien, muy amigo, lo amo mucho, el pastor Miguel Núñez, de la noche a la mañana, cómo han cambiado las cosas. De la noche a la mañana, cómo han cambiado las cosas, porque eso es así, hermanos. Vivimos dentro de esta espera, claramente, obviamente, repetidamente, que cambiamos las cosas de nuestro rumbo de vida. Queremos las cosas a la manera como Dios nos quiere. Ahora, en el texto, ¿qué nosotros podemos ver? En el texto, ¿qué nosotros podemos ver? Podemos ver a Dios orquestando la cosa. Mira, te voy a dar unos cuantos puntos en el texto. Y yo creo que es una de las cosas más benevolentes como nosotros podemos ver la realidad. En el versículo 19 hasta el versículo 23, 20 versículos, y te voy a dar una anécdota clásica, clara, de cómo es que Santiago gira en su entorno y cae a la misma cosa. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas en este mundo, cristianos, que le gustan escuchar de una vez nacional.
y de una vez decir lo que no tiene que decir, porque no lo ha meditado, no lo ha reflexionado, no se ha callado, no ha meditado, no ha discernido y no ha orado primero. Esa es la razón por qué el cristiano gira en el mismo entorno. Repetidamente. Hermanos, y no es un secreto para ninguno de nosotros que Dios está orquestando su último diseño en la historia de la iglesia, en la historia del mundo. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que está pasando en el mundo, a nosotros como cristianos que oramos de madrugada, que buscamos el rostro de Dios, que buscamos a Dios en intimidad, sabemos que todo esto está aquí escrito y nosotros tenemos que practicar todo eso. ¿Cómo sacar a la gente de la huerfandad y de la necesidad, ocupándonos en nuestra salvación? Porque Santiago nos dice aquí, y no dejes que el mundo te corrompa. ¿Por qué el mundo? ¿Cómo el mundo no te va a corromper? Bueno, el mundo no te va a corromper porque tú vives una vida obedeciendo la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Tú ves que una cosa amarra a la otra. En el texto histórico de la carta de Santiago, Santiago 1, versículo 19 al 17, sigue sencillas, escucha controlar la lengua y la ira, desde el versículo 19 al versículo 21. ¿Por qué controlar la lengua? Hermano, la lengua es venenosa. La lengua es venenosa. La lengua le hace daño a las otras personas. ¿Sabe por qué? Cuando no tiene un fundamento de la palabra, te hace daño a ti y le hace daño a otro. Escuchado del pastor Miguel Núñez también. Hermano, la lengua es venenosa, nos hacemos daño. Y déjame decirte que Dios eso no lo va a aplaudir. Cada pecado trae su consecuencia. Cada acción trae su consecuencia. Yo he tratado constantemente disciplinarme. En estas últimas semanas, disciplinarme. Hablarle a mí mismo en mi corazón, disciplinarme. Porque eso me va a llevar a Dios. Y no es un secreto, lo he charlado con gente. Cuando estoy asumiendo cuenta, estoy dando cuenta, lo hago con alguien, charlo con alguien y no es un secreto para nadie. Y esa persona está ahí, lo pueden buscar en las redes sociales, el pastor Sinclair o el pastor Nathan y el pastor Jamon. Son buenos eruditos, escritores de Escocia. La razón, cómo la vida humana entiende a Dios, no se trata mucho de qué hablar, hermano. Y que el mundo nos vea como buenos cristianos. Cuando nuestra ropa por fuera está muy lucida y nuestro sucio por dentro está gemiendo. Ahora, ¿qué yo necesito para no dejar que estas cosas quitan eso? Santiago nos dice en el versículo 21. Así que quiten de su vida todo lo malo, todo lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que Dios le ha sembrado en el corazón, porque tiene poder para salvar sus almas. Si hay un texto muy global aquí es este. Añade, infunde todo lo que es una predicación expositiva a lo largo de un contexto claro. Tiene poder para salvar sus almas. Aquí está la vida, la buena moral de un cristiano, la ética de un cristiano. Número 1, quitemos lo sucio, lo malo, lo sucio y lo malo. Segundo, acepten con humildad, prudencia, paciencia, mansedumbre por la palabra de Dios, porque ella está siendo sembrada en nuestro corazón. Y ahora mismo la palabra está siendo sembrada, no es un tiempo pasado, es un tiempo presente. No es un verbo pasado, es un tiempo presente, es un verbo presente. Acepten con humildad la palabra de Dios que Dios les ha sembrado en el corazón, les ha sembrado. No solo escuchen la palabra de Dios, no solo escuchen la palabra de Dios,
Esta es la norma, no solamente escuchar la palabra de Dios. Hay muchas personas que escuchan la palabra de Dios, pero no la escudriñan, no la practican, no la viven. ¿Y por qué nosotros queremos tener siempre la oportunidad primero? Porque no estamos siendo formados ni transformados por la palabra de Dios. Todo el orgulloso quiere ser visto por los demás y aplaudido por los demás. El siervo se somete a su palabra, el siervo vive la palabra, el siervo modela la palabra. Uno de los libros grandiosos, maravillosos, que en estos tiempos, en estos días, cuando terminen los dos que estoy leyendo, que ya lo estoy terminando, es Viviendo con Integridad y Sabiduría. ¿Saben de quién? Del pastor Miguel Núñez. Creo que una de las cosas que más va a orientar estas cosas a este tema es ese libro. Lo vamos a ver también en otras plataformas. Necesitamos la palabra de Dios día a día en nuestras mentes, en nuestros corazones, hasta en nuestros oídos, porque eso va a diferir que la obediencia no fracasa. La obediencia no fracasa. La obediencia en la palabra de Dios no fracasa, no, tiene un vigor eterno. Ahora, pregunta para nosotros. Ya estoy casi cerrando. ¿Cuáles de estas cosas nos hacen ver a nosotros que somos copartícipes de una fluidez de la palabra de Dios? O algunas veces que la oración, algunas veces que hablar mucho, ¿tú crees que esté de acuerdo el contexto que hablar mucho? ¿Ustedes creen que el contexto esté hablando que hablar mucho trae una buena recompensa? No. Habla de la prudencia, de la paciencia. En un mundo hostil, la humildad por la palabra, y habla de una solidez, ser sólido por la palabra de Dios. Una persona con una mente bíblica, que es lo que Santiago nos está enseñando, yo creo que esa mente claramente trae una recompensa absoluta, trae una formidad absoluta, trae una pasión absoluta por las cosas que a Dios le agradan, por las cosas que Dios ve que son buenas, por las cosas que nosotros entendemos que al final de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestra recompensa, nosotros nacemos con esa palabra implantada en nosotros. Nosotros nacemos con esa palabra implantada en nosotros porque nosotros tenemos una ley moral que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Pues entonces, ¿quién lo puso? Bueno, Dios a nuestra imagen y semejanza nos hizo. Te voy a leer el versículo 23, 24 y 25. Y me voy a parar ahí y te voy a decir unas cuantas cosas. Escucha. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, serías como ver tu cara en un espejo. Te olvidas cómo eres, pero si miras atentamente, escucha aquí. Si miras atentamente, este texto, Santiago podía decir de otra manera, si escucha atentamente, no. Porque Santiago está tomando aquí tú ves los telescopios, cuando tú miras con los telescopios que tienen que mirar fijamente en el punto, en el centro de la luna o de algo, eso mismo es lo que Santiago está diciendo aquí. Si tú miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pone en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu bendición, por tu obediencia. Santiago, ¿a qué tú te refieres cuando tú dices que Dios me va a bendecir? ¿Está hablando de una bendición pasajera, que las bendiciones que salen para todo el mundo? ¿O me está hablando de una bendición futura? De lo cual yo voy a gozar de todo lo que Cristo tiene que ver en su trono cuando vuelva y levante su iglesia. Exactamente. Exactamente. Y aquí viene la conclusión de lo que dice el versículo 7, porque él sube y baja. Se afirma ser religioso, pero no controla tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale la pena.
Escucharon el versículo 19, el versículo 20, ¿verdad? Bueno, pues entonces el versículo 26 afirma lo que es ser un religioso. El religioso no anda criticando a otros religiosos. El religioso no se mete en la vida de otros religiosos. El religioso anda conforme a lo que ha escuchado, aprendido de la palabra de Dios, la oración y la intimidad con su Dios. El religioso no anda hablando de otras religiones. El religioso no anda murmurando de otros cristianos. El religioso no anda malgastando su tiempo en cosas que no consisten con la eternidad de Cristo y su gracia benevolente. El religioso no anda involucrado en la pornografía, ni en el aborto, ni en la mentira, ni en la hechicería, ni en la idolatría, ni la contienda. El religioso está involucrado en una sola cosa: poner en práctica la palabra de Dios. Por eso Santiago da un negativo, pero da un positivo en el versículo 26 y en el versículo 27. El negativo es si afirmas ser religioso, pero no refrena tu boca. Es el negativo. El positivo es la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre. Es esta, ¿cuál? Visitar a los huérfanos y a las viudas. Por eso hablamos mucho, porque no hacemos nada. Por lo demás. Por eso queremos estar encima de un púlpito y una conferencia exclusiva. Porque no hacemos nada. Vamos allí, evangelizamos 3 días y nos devolvemos para atrás. No nos va a pensar como yo me acabo de decir, voy a plantar esta iglesia aquí y va a florecer el evangelio para que esa iglesia impada todo lo que tiene que ver Panamá, Suiza, Colombia, Inglaterra, Estados Unidos. No, porque esa es la razón. Viste que te elogié y te bajé del punto de lo que tú piensas a diario y lo que tú vienes pensando de mí. Estar más para arriba y más para abajo en estos textos no hay nada. No hay nada de eso, estar más para arriba y más para abajo. Aquí un solo estándar. Y creo que Santiago no ha hablado esta mañana acerca de lo que es un cristiano humilde, genuino, y lo que es una religión, clara y precisa. Hermanos, la carrera es larga, pero hay galardón. La carrera es larga, pero hay galardón. Hermanos, la carrera es larga, pero hay galardón. Ahora, antes casi de cerrar, y siempre me gusta hacer eso, ustedes lo saben, yo tengo 3 elementos, más de 3 elementos, que nos va a dejar pensando acerca del futuro que viene con nosotros como cristianos. Aquí hay negativos y positivos, pero hay unos cuantos elementos. Te digo el primero. Amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Quiero que entiendan que Santiago, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Rápido para escuchar. Santiago, ¿escuchar qué? Escuchar a los demás criticarme a mí. No, Ismael. Escuchar para no enojarte. Santiago, ¿por qué yo me voy a enojar? Ismael, te vas a enojar cuando tú escuches que hablan de ti algo que es malo. Santiago, ¿y cómo yo lo hago para poder aludir a mi obediencia por la palabra? Bueno, el enojo humano no produce la gratitud de Dios. Y si tú te vas a enojar porque te han hablado algo mal o bueno de ti, si es malo, gloria a Dios. Si es bueno, también glorifica a Dios. ¿Cómo lo voy a glorificar, Santiago? Elemento número 2. Quitando todo lo sucio y todo lo malo y aceptando con humildad la palabra de Dios. Aceptando con humildad la palabra de Dios. Cuando otros vituperen y persigan y digan otra cosa,
Mateo 5:11. Cuando otros vituperen o persigan y digan todas cosas de mal contra nosotros, mintiendo, que glorifica a Dios. La bienaventuranza de Mateo 5, versículo 11 y 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande y está en los cielos, y a donde quien esperamos también, Filipenses, a nuestro Señor Jesucristo. Ve que esta vida te inclina hacia abajo y la palabra de Dios te inclina hacia arriba. Tu inclinación no es horizontal, es vertical. Tiene que ser vertical, hacia arriba, no horizontal. Y perdón de la palabra, lo pensé, horizontal, no vertical. Todo tiene que ver aquí, en esta tierra, con tu vida cristiana, aquí. Lo que Dios quiere que tú seas ahora. Y todo será después lo que Dios quiere que tú seas mañana, pero en el trono. Si Dios te está llenando de su palabra, vive eso. Practica eso, modela eso. Porque déjame decirte algo, no te dejes corromper. Elemento 3. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. No solamente escuchen la palabra de Dios, porque tú puedes ser un oidor de la palabra, pero no un hacedor. Santiago lo dice más para abajo, más para atrás. En la Reina Valera lo dice de esta manera. Tú puedes ser un oidor, pero no un hacedor. Todo el mundo, muchas personas, salen de la iglesia seco y entran a la iglesia seco. Mateo 13, el sembrador. Una fue tirada aquí, otra fue tirada allí, otra fue tirada allí. Cuando vino la tormenta y la sequía, Juan, la casa estaba firme, pero vino la tormenta y se la llevó. ¿Por qué? Porque no tenía la confianza ni la obediencia puesta en la roca que es Cristo. Y esa palabra, y esa casa vino y se fue. Está viendo que esta vida te lleva hacia abajo, no hacia arriba. Dios con su palabra te lleva hacia arriba. Como decían los puritanos del siglo XVII, Tacumicu apotosio. En otras palabras, la mente llena de la palabra de Dios, vas a vivir en la eternidad, tanto en la tierra. Atumisu patucosio. Vas a vivir con la mente llena de la palabra de Dios, entonces vas a vivir en la eternidad, sin estar en la eternidad todavía. Silencio, ¿verdad? Silencio. El silencio es bueno, porque en el silencio tú aprendes quiénes son realmente los tuyos y quiénes no son los tuyos. Hermanos, decía alguien por ahí, RC, no todo lo que brilla es oro. Hermanos, no todo lo que brilla es oro. Y eso es una palabra que se me ha quedado grabada por muchos años. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla tiene la realidad de ser pulido, molido, amado, atesorado, obediente, recapacitador, prudente y paciente, por ser sólido por la palabra de Dios. Todos. No, yo veo gente cuando voy al trabajo, gente, una por una, cuando voy al trabajo, predicar sin vocación, sin léxico, y yo callo y me pongo a orar por esa persona, sin conocerla. Le digo, Señor, mira, tú la conoces, yo no la conozco, pero Señor, te pido que le dé una buena vocación, que le dé primero ser capacitada, transformada, ser ella antes de hacer, ser él antes de hacer. Mucho que aprender en estos textos. Ahora, ¿a dónde nos lleva estos textos? Déjame termino con esto. Y creo que hace 2 semanas lo escribí. Creo que es bueno traerlo a ecuación. Y simplemente cuando termino de escuchar, de leer o escribir, lo noté desde mis notas y creo que
nos va a ayudar con lo que tiene que ver todo el intento de nosotros hacer de Dios, tuercer un texto. Si la Biblia justificara las obras de los hombres, estuviéramos a Cristo debajo de su trono y al hombre encima de su trono. Más bien tuviéramos más orgullosos y menos siervos. Hermano, porque esa es la realidad. Yo y tú no seremos nunca justificados por las obras que hagamos. Santiago dice un texto, no está diciendo en su lenguaje original que la fe está fuera de la obra, sino que la obra está entretejida con la fe. Tengo fe es porque me mueve la obra. La fe me mueve a hacer obras que son gratas, pero yo no me gano el trono de Dios por mi obra. La obra redentora de Cristo lo hizo por mí. Lo hizo por mí, lo hizo por ti. Termino, casi, ya, para concluir. ¿Cuál de estos textos o el contexto completo está entretejido con tu vida y la mía hoy? ¿Para qué hablarle a un mundo a donde este mundo, no, le podemos hablar de Cristo, claro? Santiago nos está diciendo, no, mira, tú no debes de evangelizar, tú no debes de predicar, no, Santiago no está diciendo eso. Santiago está diciendo ser prudente, ser paciente. Porque si no refrena tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no sirve de nada. Eso es lo negativo del texto. Lo positivo es, hermano, que la iglesia no está llamada para hablar tanto. La iglesia está llamada para accionar. Déjame repetirte eso de nuevo. La iglesia no está para hablar tanto. La iglesia está para servir, accionar. La religión está para accionar, no para servir. No, la iglesia está para servir, para accionar, no para hablar tanto. Francis Jordan dice en un manuscrito para su iglesia, eso fue en el 2015, comenzando en 2017, 2018, cuando la pandemia comenzó, casi comenzando la pandemia. Él dice esto y lo siguiente: nos vamos a poner a la expensa del mundo, queriendo hablar más de lo que accionamos, porque cuando hablamos podemos ser reconocidos por otros. Los otros nos pueden elogiar, nos pueden aplaudir, nos pueden hablar un poco de wow, sí, qué bien. Eso nos llena de orgullo, pero no nos damos cuenta que detrás de todo esto, la única razón por la cual Cristo es Señor es porque su trono no se hace copartícipe de la tiniebla. No, Pablo nos lo dice en Corintios. ¿Qué comunión tiene Belial con Cristo? ¿O qué compañerismo? ¿Qué compañerismo tiene el templo con los ídolos? Fin de la cita, no. No, hermano, no. Tú no estás en este mundo para que el mundo te vea como un buen cristiano, como yo más tanto decía, un buen cristiano que sí, mira, está involucrado en todo eso. Vuelvo y repito la palabra ahorita. Bien encorbatado, bien bonito, pero por dentro sucio. Y ahí radica todas las cosas. Hermanos, si nosotros no quitamos de nosotros lo malo y lo sucio y aceptamos con humildad la palabra de Dios, no creo que haya pesadez en lo que nosotros accionamos y decimos. Hermanos, nosotros podemos estar muy lindos por fuera y sucios por dentro. Nosotros podemos estar diabólicamente, sarcásticamente con la lengua. En la Reina Valera dice, los demonios también creen y tiemblan. En el versículo 20. Benitecito. Un momentico, ya cierro, ya termino. Los demonios también creen y ¿qué? Y tiemblan. Escucha.
los demonios también creen en ti. Hermanos, nosotros tenemos las razones por las cuales nosotros persistimos, persistimos una y otra vez, que queremos ser vistos, aplaudidos por lo que hablamos, muchos, no pocos. Las razones son vitales. La razón es que si no obedecemos la palabra, la ponemos en práctica, ¿qué? Nos engañamos a nosotros mismos. Que Dios nos ayude a entender lo que Santiago, que lo tengo a Pablo en la mente, lo que Santiago nos tiene que decir. Lo que Santiago no ha dicho, y creo que Dios no ha hablado en esta mañana. Oremos. Señor, gracias, Señor, por lo que tú viniste diciendo en esta mañana para nosotros. Gracias por todo lo que tú quieres que nosotros hagamos, te obedezcamos, practiquemos, memoricemos tu palabra. Gracias por hablarnos esta mañana. Gracias por ser un Dios únicamente grande, benevolente, bondadoso, majestuoso, misericordioso. No hay otro como tú, Señor. Gracias, Señor, porque en el aquí y en el ahora queremos glorificarte con lo que Santiago tiene que decirnos. No sé cuánto tiempo más nos va a durar el capítulo 2, pero con tantas cosas que tenemos, con tantas misiones, con tantas reuniones, hay sorpresa para esta audiencia. Yo creo en ti que esto se llegará a la función, pero para tu gloria. Señor, te lo pedimos, gracias una vez más por glorificarte en el ministerio. Dios escucha. Amén.